Estamos aquí con el ex congresista Richard Arce. Él, como ustedes saben, es apurimeño. En consecuencia, tiene mucho que contarnos acerca de lo que está ocurriendo en esa región del país. ¿Cómo está, señor Mario? Buenas noches. Arce, buenas Soy noches. andahuaylino, además. Estoy muy consternado con lo que ha acontecido porque para este momento está confirmado 5 fallecidos y hay más de 30 heridos. Y lo que quisiera denunciar públicamente es que alrededor de las 5 de la tarde ha habido un enfrentamiento donde se han estado disparando inclusive a población civil. Debes ubicarte en el Andahuaylazo, el puente donde la demencia de Antauro Humala originó que murieran 4 policías. Sí. Desde ese lado, desde ese sector estaba la policía y ahí al frente está el Cerro Guayhuaca y hay un mirador. La gente estaba observando porque lamentablemente es un triste espectáculo, ¿no? Y de un momento empezó la balacera. ¿Balacera de un solo lado desde los policías? La policías? policía, evidentemente, ¿no? Porque ahí había población civil, estaban hasta con niños, irresponsables, Pero algunos de ellos. empezaron a disparar así de buenas a primeras. Pero el enfrentamiento fue justamente en esa avenida de la feria, que llega justo más, para que se ubiquen los que conocen, hasta el local de la RENIEC, donde es la feria dominical. Eso se llama Malecón Grau, porque está al borde del río Chumbao. Sí. Entonces no puede ser posible que la solución o que pretendan poner orden disparando a la población. Lamentablemente esto ya se ha exacerbado, ha escalado la conflictividad por una serie de negligencias que se ha cometido desde el Congreso y desde la propia responsabilidad de la actual gestión de la presidenta Dina Boluarte, pero no vamos a llegar a ese extremo de enfrentarnos entre peruanos. No podemos, al contrario, y llamar la atención, por supuesto, a la clase política y también a la prensa para ser muy moderados con la información, porque se está generando y se está aprovechándose. De un lado, la extrema derecha lo que está diciendo es que son terroristas y que les metan bala, pero mis compañeros de izquierda no se quedan atrás. Están aprovechando para seguir soliviantando la movilización, están provocando, están echando leña al fuego. Es totalmente irresponsable. Lo que tenemos que hacer es ser mesurados. Hay imágenes que circulan, evidentemente, yo tengo las imágenes, pero por responsabilidad, imagínate si se publica. Mucha gente puede tomarlo como una provocación y eso va a originar que haya más violencia. En estas circunstancias de crisis política, de violencia exacerbada, lo que les exhorto a todos y a todas evidentemente es a ser muy responsables y ser muy prudentes, porque lamentablemente hemos llegado a una situación que no esperábamos porque se ha llegado pues una responsabilidad política, pues seamos claros. Pero bueno, acá la responsabilidad de Dina Boluarte debió haber dado ese mensaje el día que asumió el poder, no decir que se quedaba hasta el 2026. Y evidentemente, ¿usted cree que eso ha sido lo que ha exacerbado la protesta? Pero hay una cuestión evidente. El Congreso de la República es tan responsable como Pedro Castillo de esta crisis. Lo que están pidiendo la población es adelanto de elecciones y cierre del Congreso. Tiene solo 6% de aprobación. Y en medio de este clima de violencia, ¿cómo puede ser posible que un congresista como Pasión Dávila vaya y le meta un puñete por la espalda a otro congresista y después salga corriendo? Un acto de cobardía. Es una muestra de lo que está ocurriendo, sí. Y es una muestra de desprecio con este clima de violencia, cuando más bien justamente lo que estamos exhortando es a esa madurez, a esa responsabilidad. Los problemas no se van a solucionar con violencia. Ya hay muertos, ha habido enfrentamiento en Chincheros, que es otra provincia de Apurímac, que está más o menos para que se puedan ubicar a unos 80, 100 kilómetros de Andahuaylas. Ha habido enfrentamiento esta mañana, donde se ha incendiado la fiscalía y también la comisaría. Los gritos de auxilio de la policía, porque también acá hay otra víctima, no solamente son los manifestantes, sino también es la policía. Y al final, ¿sabes cuál es lo más duro y paradójico? Esos policías son hijos también de esas familias, porque en Andahuaylas hay una escuela policial de Pacucha donde se han formado esos policías. Y los que están manifestándose probablemente hay hasta vínculo de familiaridad. ¿Cómo podemos enfrentar a pueblo contra pueblo? Por eso me causa una profunda indignación ver a personajes como Bermejo, como Bellido, como Cerrón, inclusive la propia Betsy Chávez, exacerbando y aprovechándose políticamente. Me parece miserable que alguien pretenda utilizar esta confrontación para poder jalar agua para su molino, inclusive tratando de meter sus propias agendas. En este momento lo que tenemos que exhortar es llamar a la paz, que busquemos canales de diálogo, que por supuesto ese Congreso está altamente cuestionado, son unos impresentables, pero no podemos llegar a este clima de violencia, Mario. Claro, pero digamos, si el Congreso tuviese que ser disuelto, terminar sus funciones antes, tiene que serlo de una manera constitucional. ¿Quién lo va a cerrar? ¿Quién tiene el poder en el dedo? Pretendió tenerlo el profesor Castillo, de decir, no, se cierra.
Hay un orden constitucional. Que el tiene tema que es ser cuando respetado. se exaspera, Sí. durante meses siembras con este discurso de odio una confrontación entre limeños y provincianos, entre blancos y cobrizos, entre pobres y ricos, prácticamente una estrategia marxista de agudizar las contradicciones y una lucha de clases, donde más bien el Perú hay brechas sociales, Mario. Definitivamente, soy andahuelino. Hay otro Perú que en Lima no conocen, que los medios de comunicación no visibilizan, que los gobiernos, gobierno tras gobierno, viven postergados y olvidados. Y ahora que pasa esta circunstancia es evidente, es como un caldo de cultivo. Y esto está sucediendo en varias regiones. ¿Por qué en Arequipa queman la fábrica de leche Gloria o la planta de leche Gloria? Porque evidentemente hay un problema, hay un resentimiento de parte de los productores agrarios respecto al pago que les hacen sobre la leche, que para ellos consideran que no cubre sus costos. Entonces aprovechan esta circunstancia para que exacerben evidentemente una muestra de violencia que no estamos de acuerdo, pero es una forma de protestar. Igual es en el caso de Andahuaylas. Tenemos un hospital hace 12 años paralizado por culpa del gobernador regional, que hizo una componenda de corrupción y que evidentemente... ¿El actual gobierno? No, está en la cárcel, Elías Segovia. Ah, ok. Del periodo 2011-2014. Sí. Y que lo que ha originado es que en pandemia, ¿cuántos muertos tengamos? En este momento que se necesita, el hospital está colapsado. En Huancabamba está a más o menos 22 kilómetros de Andahuaylas, es el aeropuerto. Ahí hay un centro poblado que está a unos 10 minutos del aeropuerto. Ahí hay una posta médica. En este momento, por ejemplo, la que ha sido electa como consejera regional tiene una herida de bala. Y es evidente que no ha estado en la confrontación, sino que lamentablemente se está llegando a esos niveles, ¿no? Y no están siendo atendidos, porque ese es el otro grave problema que tiene Andahuaylas, que tiene Abancay, que tiene Apurímac y cada una de sus 7 provincias, que es que no hay buenos servicios básicos. Había la posibilidad el otro día, el sábado, cuando empezó el problema, mira, fíjate Mario, hubo un herido policontuso con un TEC severo que necesitaba neurocirugía. Han optado en transportarlo desde Andahuaylas hasta Abancay, en un viaje de 3 horas, cuando llegó un avión con contingente policial. ¿Por qué no usaron ese avión para trasladarlo a Lima, donde sí hay especialistas? No existe cirujano, neurocirujano en Apurímac. ¿Quién lo va a tratar? Entonces, son esas cuestiones que generan indignación, que nos muestra la otra realidad de un Perú excluido que el día de hoy se está manifestándose. Entendamos el problema en su verdadera magnitud. ¿Qué piensa usted que tendría que hacer el gobierno de la señora Boluarte? Urgente, ¿no? Porque... ¿Urgente qué? Urgente, que en este momento Dina Boluarte con el presidente del Congreso se presenten ante la nación y muestren su predisposición para el adelanto de las elecciones y que traten de explicar que es un procedimiento. Porque ahora que la gente está exasperada, no va a entender todos los vericuetos que existen en torno a los procedimientos electorales, porque para convocar una elección, vamos a hacer un poco de didáctica, se requiere hacer 270 días antes, eso es lo que dice la ley. Así es. Además, se tiene que hacer una reforma política con estas reglas de juego. Ahí está el resultado, los impresentables que tenemos en el Congreso de la República. No pueden seguir postulando gente que tiene antecedentes, inclusive Pero ¿cómo sentencias. podría el presidente del Congreso comprometerse a algo así si al final va a depender de los votos de los congresistas y él no tiene cómo saber qué es lo que va a ocurrir una vez que eso llegue al Pleno? Evidentemente que eso tiene que estar respaldado por la Junta de Portavoces, donde están los representantes de las bancadas. Acá tenemos que ver quiénes realmente quieren una salida pacífica, porque ya esto ya se ha exacerbado, Mario. Ya la violencia ha llegado a tal extremo y probablemente están pensando que la solución es también violenta, porque... Bueno, lo que no puede pasarse por agua tibia es los casos de violencia de un lado y del otro, que son crímenes que se han cometido, y no decir, bueno, como estábamos en medio de la protesta, cerramos un ojo y no lo miramos. Hay una realidad, Mario, y eso no lo vamos a negar. En nuestro Perú existen sectores radicales que aprovechan estas circunstancias para poder manifestarse con violencia y aprovechar justamente la masa que se está manifestándose con legítimo derecho para que ellos puedan aprovechar. Si hay traficantes en los paros, ¿cómo no va a haber gente que también tiene esa mentalidad demencial y que tratan de aprovecharse? Hay que identificarlos, para eso existe inteligencia, pero diferenciemos la paja del trigo. La mayoría de la población que se manifiesta es por la indignación de ver mes a mes la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, pero avalado por un Congreso. Cayó Castillo, ¿y dónde está el Congreso? Todavía envían un mensaje subliminal terrible con esas imágenes festejando con la vacancia. ¿Qué festejaba ese Congreso, Mario? ¿Qué cosa hizo el Congreso? ¿Él vacó al presidente o fue el propio presidente que se hizo el autogolpe, que traicionó a millones de peruanos
no respetó la Constitución porque hemos juramentado por esa Constitución. Evidentemente que, por ejemplo, en lo personal yo quiero una nueva Constitución, pero no es el contexto. Por eso mi crítica abierta a mis compañeros que pretenden meter de contrabando temas que no corresponden, como si esto se va a solucionar de la noche a la mañana con una nueva Constitución. Pero hay compañeros suyos, me imagino que se refiere a los políticos que están... De izquierda, claro, mis camaradas. Que no solamente están diciendo esto que usted dice o propugnando esto que usted menciona, sino que también están negando lo evidente, están negando que hubo un golpe de Estado, están sugiriendo que aquello fue producto de algún tipo de no sé, elemento Están químico. creyendo que le han dado un brebaje a Pedro Castillo. Yo no creo que lo crean, pero lo están, lo están diciendo. La narrativa. O que solamente fue una opinión, o que solamente fue un decir, como quien, no sé, como hace un ¿Sabes cuál es lo comentario más sobre paradójico, Mario, de toda esta situación? Es que durante tantos años hemos criticado lo que hizo Fujimori, con justa razón, porque Fujimori hizo un golpe de Estado y está en la cárcel porque es un delincuente, hablemos claro. Pero ahora están tratando de defender lo mismo. Es igualito. ¿Cómo puede haber tanta hipocresía, tanto doble rasero? Uno se considera en una democracia que respeta las reglas de juego, que respeta Yo me considero un demócrata, soy hombre de izquierda, de profundas convicciones, y me obliga, por ejemplo, a defender los derechos humanos. Entonces, en esta circunstancia, cuando tú ves a Bermejo, a toda esa gente tomando fotos, publicando que hay que seguir activando la protesta, es una irresponsabilidad. Lo que ellos están tratando es jalar agua para su molino, exacerbando a la población. ¿Queremos más enfrentamiento? Que sigan peleando peruanos contra peruanos, porque esos policías también son de origen humilde. Responsabilidad en este momento de crisis, y que yo no veo otra salida, que evidentemente los ministros ya deben estar constituidos en las regiones más convulsivas para que puedan empezar a generar espacios de diálogo. No hay otra salida, y definitivamente el adelanto de elecciones es el único camino, pero con la prudencia que corresponde para hacer una reforma política, ¿no? Muy bien, muchas gracias al ex congresista Richard Arce. Buenas noches. No, gracias, Mario.